Empezar las sesiones que hago con los estudiantes y en cualquier otro escenario, especialmente en escenarios por fuera de la universidad, recordando que necesitamos continuar en la defensa de la educación pública, que eso no es algo que no se ha agotado, que es una tarea permanente de movilización, que debe adquirir diferentes formas, no solamente estas, sino diferentes formas que nos permitan realmente avanzar en la defensa de esta institución. Esta presentación realmente tiene dos objetivos, que quiero presentarlos como una invitación, como dos invitaciones. Una invitación a repensar lo que hemos venido haciendo, lo que hacemos hoy en día en el área de farmacovigilancia, y la otra invitación es que ese repensar nos debe ayudar a entender que es necesario recorrer un camino propio, que no vale la pena, que no es posible, y ya lo veremos más adelante, seguir el camino de otros, no vale la pena y no es posible y es tonto intentar hacerlo. Farmacovigilancia se considera un campo de conocimiento relativamente reciente, 70 años posiblemente, eso lo consideran reciente, un campo que todavía está en gran desarrollo, pero creo que ya, a pesar de ser reciente, esos 70 años permiten tener una cierta madurez e invitar a una reflexión sobre lo que se ha venido haciendo y lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué repensar? Es como la pregunta. Esta presentación es una versión de una que hicimos con Julián. Julián es profesor de farmacia y fue la tesis de doctorado que yo dirigí, por eso está Julián acá seguramente y por eso quería grabar, pero es tarde para reivindicarse. Entonces es una versión que hicimos con Julián, presentamos un encuentro de farmacovigilancia en diciembre del año pasado y también la he presentado en otros sitios. Y la cosa es, ¿por qué repensar? ¿Por qué repensar la farmacovigilancia? Y entonces dice uno, posiblemente repensar es porque no ha logrado lo que se quería con la farmacovigilancia, lo que se esperaba con la farmacovigilancia. Y uno lo podría mirar, y lo voy a proponer mirarlo con tres referencias de la literatura. Este es un comentario que aparece en una revista, se llama Revista Prescribe, que es muy reconocida en el ámbito de la farmacología, por presentar una mirada crítica. Son unos franceses independientes, ellos no están vinculados con instituciones ni gubernamentales ni industria farmacéutica, ellos se precian de financiarse únicamente por lo que la gente quiere pagar para que reciba la información que ellos proporcionan. Entonces ellos en su revista dicen hace unos años, hablando de lo que se viene armonizando en la Unión Europea en torno a lo que serían las buenas prácticas de farmacovigilancia en algunos aspectos, ellos señalan estas cuatro cosas que me parecen muy importantes. Dicen, miren, este módulo de buenas prácticas de farmacovigilancia que estamos empezando a implementar en Europa como una cosa muy novedosa hace unos pocos años, eso viene empecé en 2011 y sigue más o menos hasta ahorita, 2017 salió como la última versión de esto. Ellos dicen, miren, ese módulo sostiene prácticas débiles de autorización de comercialización. ¿A qué hace referencia a eso? Hace referencia a un tema que nos debería preocupar mucho a todos los que tenemos que ver con medicamentos, es decir, a toda la población. Porque estos estándares para autorizar la comercialización de un nuevo medicamento se han venido reduciendo cada vez más. Cuando uno habla con personas que trabajan en medicina basada en la evidencia, ellos dicen que para confiar que la intervención es útil o para una buena idea de una intervención, yo quisiera tener disponibles 2 ensayos clínicos controlados, fase 3, con suficiente tamaño, muestra, suficiente seguimiento, de buena calidad, que tengan resultados consistentes para poder confiar en eso. Bueno, resulta que hoy en día se están aprobando medicamentos con estudios de fase 2 inconclusos. Entonces viene toda una discusión y nos dicen es que esa idea de estudios de fase 1, 2, 3 y 4 es una idea que ya no funciona, porque hoy en día estamos haciendo diseños de estudios muy distintos, donde un fase 1 se convierte en fase 2 y se convierte en fase 3 y también se termina convirtiendo en fase 4 un mismo estudio. Entonces dicen, esa lógica no funciona, pero lo cierto es que hay un afán por comercializar de manera muy rápida los medicamentos, en la medida en que mientras más rápido los comercialicen, más tiempo tienen de mercado monopólico y por tanto más fácilmente, más dinero van a recolectar. Entonces, la presión de la industria farmacéutica ha llevado a que se baje el estándar de autorización de medicamentos, muy especialmente los medicamentos biológicos, pero yo diría que con todos los grupos de medicamentos ese estándar se viene reduciendo de manera
preocupante. Por otro lado, desde un inicio, quienes han tenido el dominio, quienes han manejado el poder en asuntos de farmacovigilancia han sido lo que aquí ellos denominan titulares de registro sanitario, nosotros podríamos traducirlo como los laboratorios farmacéuticos en términos generales. Ellos son quienes se encargan de hacer farmacovigilancia. Entonces, veo una crítica muy fuerte diciendo, ojo, es que no podemos poner la ratón a cuidar al queso. Y es que si ellos vigilan la seguridad de sus propios medicamentos, por supuesto, tienen que vigilarla, pero si ellos son los que tienen el control de eso, pues seguramente no lo van a hacer bien porque tienen un conflicto de interés muy fuerte. Y allí eso preocupa a estos señores. Y mantiene una falta de transparencia en cuanto a que desde hace tiempo se viene diciendo que la industria farmacéutica no coloca a disposición de todo el mundo los datos que ellos tienen, la información que ellos tienen sobre los medicamentos. Y uno podría decir, no solamente datos de seguridad, sino también datos de eficacia, no son suficientemente claros, y viene una discusión muy importante desde hace ya unos posiblemente 15 o 20 años sobre la importancia que toda la información de los ensayos clínicos controlados, toda esté disponible para los investigadores, desde los que quieren hacer metaanálisis y revisiones sistemáticas hasta cualquier persona que quiera mirar cualquier otra cosa que quisiera encontrar allí. Y lo que se ha desarrollado en los últimos años como novedoso, que son estos planes de gestión de riesgo, que creo que tienen cosas bien interesantes, planes de gestión de riesgo, es como lo más novedoso en farmacovigilancia. Se vienen utilizando, y ellos dicen, mire, lo que están diciendo acá es que se vienen utilizando como un reemplazo de estas evidencias de eficacia y seguridad de los medicamentos. Ellos dicen que esos planes de gestión de riesgo no pueden reemplazar lo que se deje de hacer en los ensayos clínicos, tienen que ser un complemento a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo y no permitir acelerar la comercialización teniendo importantes dudas de seguridad. Así que ese es el riesgo en el que estamos y que de alguna manera sí se viene dando. Este señor Joan Ramón Laporte también hace unos pocos años, 3 años, 2 o 3 años, hace una reflexión sobre los, dice, 50 años de los programas de farmacovigilancia, digamos, oficiales, ¿no? Entonces dice 50 años de farmacovigilancia y hace una reflexión diciendo que la promesa que se tenía de lograr evitar tragedias como las de la talidomida con el uso de medicamentos que pues, eran grandes problemas de eventos adversos, dicen, eso todavía sigue en pie, eso no se ha logrado resolver a pesar de que ya han ido 50 años, entonces los medicamentos siguen siendo importantes y sobre todo creciente causa de morbilidad y de mortalidad. Más adelante veremos alguno que propone que es una tercera causa de muerte en Estados Unidos, en general los errores médicos. La legislación europea dice, se encuentra 2 generaciones atrasadas, esto lo dice hace apenas 2 o 3 años, dice, se encuentra 2 generaciones atrasadas de lo que deberíamos estar haciendo hoy en día en farmacovigilancia, y introduce esta cosa que desde hace rato se viene discutiendo, realmente eso ya posiblemente 20 o 30 años discutiéndose, y es que el problema de la seguridad de los medicamentos no es tanto su potencial de producir efectos adversos, de producir alteraciones fisiológicas que terminen produciendo manifestaciones nocivas en las personas, sino que el asunto es cómo se usan. Dice, y si no tenemos el contexto de la manera como se utilizan, pues hombre, vamos a perder posibilidades de entender mejor el problema. Dice, las agencias reguladoras están lejos de los sitios donde realmente se están tratando a los pacientes y entonces de alguna manera no conocen muy bien lo que está pasando y por eso a veces tratan de tener o tienen, de hecho dice él, como una actitud muy aséptica, ¿no? Como que no quieren notarse y quieren mirar desde afuera del ruedo del problema. Dice, aquí hay que untarse mucho más, dice, y que la farmacovigilancia, en una línea muy parecida a lo que decían los autores anteriores, no es un asunto exclusivo de las agencias reguladoras, tiene que involucrar a muchos más actores dentro de esto. Le interesa mucho que se involucren los trabajadores de la salud, médicos, farmacéuticos, le interesa mucho que se involucren los centros prestadores de servicios de salud, le interesa mucho que se involucren los grupos de académicos y también lo dicen no con tanta intensidad que es muy importante que se involucren los pacientes y grupos de pacientes, ¿no? Y haremos tenemos que matizar un poco esta cosa del involucramiento de los pacientes. Y dice también Joan Ramón Laporte que la farmacovigilancia es solamente uno de los aspectos que debería cubrir una política farmacéutica
que no debe cubrir todo, pero que es apenas uno de los aspectos. Este señor es un asesor de la industria farmacéutica, es un freelance en farmacovigilancia, es básicamente un asesor de la industria farmacéutica, y él dice, el año pasado dice, la farmacovigilancia está en crisis. Vean ustedes que son tres perspectivas distintas de un mismo problema, que podríamos llamar crisis de farmacovigilancia, ¿cierto? Entonces, por eso es importante repensar. Y esa es la perspectiva muy distinta. Dice, se encuentra bajo un estrés sin precedentes, dice, hay mucha presión sobre los programas de sistemas de farmacovigilancia. En primer lugar, dice, es un sistema cada vez más complejo y es la complejidad la mete mucho más en relación con los nuevos medicamentos que hay, las nuevas alternativas, sobre todo los tratamientos biotecnológicos. Dice aquí esto tiene unas complejidades distintas a lo que veníamos haciendo con los medicamentos de síntesis química, entonces aquí hay que pensar la cosa más, esto nos coloca presión, pero dice una cosa muy importante, hay un entorno regulatorio globalmente diverso, a pesar de que viene una iniciativa desde los años 90, comienzos de los años 90, una iniciativa desde la industria farmacéutica, lo que nosotros conocemos como ICH, Conferencia Internacional de Armonización de la Regulación Farmacéutica, que viene muy fuerte haciendo que todos los países del mundo tengan la misma regulación para facilitar los procesos, básicamente los procesos de registro y de comercialización de los medicamentos en todo el mundo. Un poco la preocupación que en Europa nos pide una cosa, en Japón otra, en Estados Unidos otra, y cada país del mundo pide cosas distintas, entonces decidieron que a ellos les quedaba mejor armonizar. Y vienen armonizando desde el año 93 que crearon 93 o 95, que crearon esta conferencia, y dice, bueno, este es un problema. Además, nos vemos abocados a que estos costos de farmacovigilancia hay que empezar a contenerlos porque, dicen ellos, cada vez los márgenes de retorno en la industria farmacéutica son más reducidos y necesitamos empezar a ahorrar recursos y hacer actividades de farmacovigilancia pues realmente no son muy rentables para ellos, no implican más recursos, por el contrario implican un gasto. Y entonces dicen aquí hay que mirar cómo contenemos costos, sin embargo esa contención de costos no sabemos qué consecuencias va a tener, esto es impredecible qué va a pasar allí, y dicen la gente no quiere trabajar en farmacovigilancia porque no hay un incentivo económico, no hay un incentivo de crecimiento intelectual, dice hay poco interés de la gente por trabajar en farmacovigilancia, y propone como retos, miren este reto tan importante como él lo plantea, dice cumplir exigencias regulatorias onerosas y desperdiciadoras, es más o menos lo que él dice, es la traducción textual un poco lo que dice, diciendo algo que las industrias farmacéuticas vienen diciendo desde hace muchos años, y es que el negocio de investigar, desarrollar y producir y comercializar medicamentos cada vez es menos interesante debido a que hay una serie de trabas regulatorias es que se hacen exigencias para demostrar eficacia y seguridad, que esa eficacia y seguridad se mantienen, y eso está convirtiéndose en algo muy costoso que hace que el negocio deje de ser rentable. Ese es un poco el discurso que ellos vienen diciendo desde hace unos posiblemente 15 años. Y claro, esta parte dicen, que sería como común a lo que dicen otros, hay que mantener la función de salud pública de la farmacovigilancia, es decir, reconoce que efectivamente la farmacovigilancia es una actividad de salud pública que hay que seguir fortaleciendo, pero que es mucho más importante investigar en otras cosas, y entonces insiste nuevamente que hay que liberar costos, hay que liberar recursos de farmacovigilancia para invertirlos en investigación. Cuando ellos dicen investigación, no están hablando de investigación en efectos adversos o en reacciones adversas o en efectos nocivos, sino investigaciones en desarrollar nuevos productos, nuevos medicamentos. De manera que son tres miradas distintas que de alguna manera todas están diciendo aquí algo no ha venido funcionando bien en estos 50 o 70 años que venimos trabajando en farmacovigilancia, esto no ha venido funcionando bien. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que por qué habría que repensar esto de farmacovigilancia? Básicamente por esto que les decía desde el inicio, porque lo que se ha venido haciendo no responde a las expectativas ni a las necesidades sociales en el tema de farmacovigilancia. Eso es básicamente por lo que hay que repensarlo, y de alguna manera los tres grupos de autores que lo demostré hace un momentico están diciendo eso. Esto no parece que responda a lo que está sucediendo, y uno podría decir, y es lo que voy a intentar desarrollar en el resto de esta charla, que hay limitados conocimientos en diferentes áreas, que la farmacovigilancia ha venido teniendo una serie de transformaciones, lo que algunos autores llaman generaciones de farmacovigilancia, ahora les mostraré, que tenemos una serie de prácticas y podríamos discutir realmente qué tan pertinentes son, qué sentido tienen,
y tratar de mirar un poco los resultados que se han logrado con esas prácticas. Finalmente, una reflexión sobre los valores que impulsan estas prácticas y esta manera de entender el problema de la farmacovigilancia. Entonces, esos son los 4 tópicos que voy a desarrollar en adelante. Entonces, creo que parte del asunto es que si seguimos actuando igual, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos resultados. Si queremos tratar de tener resultados distintos, algunos plantean que realmente estos 4 elementos de los que les voy a hablar, en el fondo nos están diciendo hay una crisis de paradigma, una crisis de cómo entendemos y cómo abordamos nuestro problema de investigación. Entonces vamos a mirar cómo entendemos nuestro objeto de conocimiento y qué podríamos modificar de eso, qué metodologías estamos utilizando, cómo se han venido transformando y cómo las podríamos modificar, igual con las prácticas y los aspectos de las éticas y los valores. Entonces, empezamos. La farmacovigilancia surge por un reconocimiento de que hay limitados conocimientos de los efectos adversos de los medicamentos que usamos cotidianamente, de los medicamentos que salen al mercado. Hay un reconocimiento explícito de que esos estudios pre-comercialización son insuficientes por varias razones, pero digamos rápidamente 3 o 4, que son reducido número de pacientes, una selección muy homogénea de sus pacientes, tiempos de uso muy limitados y en general condiciones de uso muy controladas. De manera que la farmacovigilancia surge de reconocer que tenemos limitados conocimientos de reacciones adversas en medicamentos. Sin embargo, uno también podría comentar, y hay bastante información para soportarlo, que no solamente tenemos limitados conocimientos de las reacciones adversas, tenemos limitados conocimientos de la misma eficacia. Y es que, claro, la eficacia conocida como la utilidad de una intervención en una condición ideal, con frecuencia se miran variables que llamamos nosotros subrogadas, es decir, variables que no necesariamente, que no reflejan directamente efectos sobre la cantidad o calidad de vida de las personas, que es lo que nos interesa en el fondo. Que una intervención mejore la cantidad de vida y que ojalá simultáneamente mejore la calidad de vida. En algunas ocasiones, en muchísimas ocasiones, las variables que se miran para evaluar una intervención en los ensayos clínicos son variables que podemos llamar fisiológicas, por ejemplo la glicemia, la tensión arterial, el colesterol. En cáncer estamos mirando actualmente variables que llaman sobrevida libre de progresión, que es como la variable más fuerte, o tasa de respuesta, y esas variables en estudios que intentan mirar si hay correlación entre la variable subrogada y la variable de desenlace final, que sería cantidad de vida, es decir, mortalidad o calidad de vida, no siempre se presenta esa relación de manera como nosotros ingenua e intuitivamente podríamos pensar. En un paciente diabético bajar la glicemia, eso va a ser bien para el paciente, eso va a hacer que viva mejor y más tiempo. No necesariamente, se han encontrado algunos medicamentos que aunque bajan la glicemia, la gente se muere más rápido o la gente vive en peores condiciones de vida, de calidad de vida. Entonces, digamos que tenemos claro que hoy en día esta cosa de eficacia nos preocupa mucho porque no estamos tan seguros que el ensayo clínico nos dé cuenta completa de la eficacia de la intervención, y la efectividad entendida como la utilidad de la intervención en el uso cotidiano de esa intervención en la práctica clínica habitual. Aquí sí que tenemos muchos más vacíos de conocimiento. Solamente en el año, digamos, desde hace unos 10 años, unos 15 años empezó a discutir esta cosa mucho más en serio, pero en el año 2009 fue una de las cosas que los norteamericanos decidieron. Obama firmó un acto legislativo allá donde decía que iban a destinar, creo que era como $3 billones para empezar a desarrollar esta cosa de efectividad comparativa, porque a la industria farmacéutica no le interesa. Entonces, supongamos, hay 16 inhibidores de la ECA distintos, todos sin mayor diferencia entre ellos desde el punto de vista de lo que conocemos de eficacia y seguridad. Sin embargo, las diferencias de precios son muy importantes. ¿Cuál de ellos utilizar? Uno diría, el que sea mejor. Bueno, ¿cuál es el mejor? No hay estudios que nos permitan decir cuál es el mejor, porque si yo voy a sacar un nuevo inhibidor de la ECA, tendría que compararlo con los que ya hay, y si lo llego a comparar, me pueden suceder 3 cosas distintas. Lo más probable que pueda suceder es que va a ser igual, muy parecido. Entonces no voy a tener una ventaja y tendré que comercializarlo diciendo que es lo mismo que el que ya hay, entonces no podré venderlo más caro.
existe la posibilidad que resulte mejor en algo. Entonces, si logro demostrar que es mejor en algo, puedo decir, es mejor en esto y entonces tendré una ventaja comercial, pero eso es poco probable que suceda. También puede llegar a suceder, y es que no es mejor que los otros, que es peor que los otros. Y entonces ahí sí se me acabó el negocio. Entonces yo no voy a correr el riesgo de exponer una inversión que yo he venido trayendo de tiempo atrás, a decir, ¿qué tal que me resulte que no es tan buena como los otros? Entonces se me acabó el negocio allí. Entonces prefieren, y parte de esta discusión es que, claro, estos estudios de eficacia, muchos de ellos, la gran mayoría, son comparados contra placebo, y entonces finalmente no sabemos, desde el punto de vista, no sabemos dos cosas de la efectividad. Primero, si ya usado en grandes poblaciones va a funcionar bien, y segundo, si es mejor que otras intervenciones que ya se utilizan para lo mismo. Les decía que en el año 2009 firmaron esto. Desde 2009 al 2019 vienen discutiendo la metodología y hay muy pocos avances en eso, muy pocos desarrollos en eso, aunque sí hay muchísimo interés, aunque realmente sí hay mucho interés. Lo otro que poco conocemos es los usos, claro. La OMS tiene una estadística desde hace mucho tiempo, una estadística realmente basada en unos estudios de limitada calidad metodológica de los años 60, donde dice que la mitad de los medicamentos que se utilizan en la sociedad se utilizan de manera inadecuada. O sea, y cuando se utilizan es en la prescripción, dispensación y administración. Es decir, la mitad de los medicamentos se usan de manera inadecuada. Es una estadística que podríamos discutir, pero hay estudios que siguen mostrando que efectivamente usamos malos medicamentos, hay mal uso de los medicamentos. Está bastante bien documentado, y entonces miran cuáles son los factores relacionados con el uso inadecuado de medicamentos, y entonces utilizan variables como si es hombre, si es mujer, la edad, el sitio donde se graduó, el tiempo que lleva de graduado, si es especialista o no es especialista, este tipo de variables. Sin embargo, creo que hay cosas mucho más profundas que motivan el uso inadecuado de los medicamentos, sobre las cuales poco hemos trabajado, y espero mostrarles un poco más adelante. Entonces, claro, esta relación de eficacia, de efectividad, digamos, con efectos nocivos, reacciones adversas, en unas ciertas formas de uso, pues implica que deberíamos conocer mucho más de la seguridad, y la seguridad del paciente, que en mi opinión surge de la farmacovigilancia, pero termina convirtiéndose en la mamá de la farmacovigilancia y encobijando hoy en día la farmacovigilancia. Esta seguridad, digamos que hasta ahora estamos empezando a hacer algunas investigaciones como humanidad desde hace apenas unos 20 años, no más de 20 años, empezando a mirar esto de manera mucho más en forma. Claro, siempre nos ha interesado el tema de los costos, y pues el incremento, y creo que para nadie es un secreto, que el incremento de los costos de los medicamentos es una amenaza para la viabilidad financiera de todos los sistemas de salud, no solamente el colombiano, para todos los sistemas de salud. El crecimiento del costo de medicamentos está por encima del 7%, se espera que para los siguientes años incluso sea más del 7%, con la invasión que estamos viendo ahorita de los biológicos y biotecnológicos. Ese crecimiento del 7% con un crecimiento económico del 3%, cuando nos va bien, entonces significa que terminaremos todo lo que hagamos metiendo los medicamentos y no va a ser suficiente. Y claro, esta cosa sí es mucho menos conocida, y es nosotros miramos el medicamento, pero es un efecto fisiológico, algunos pueden ser benéficos, otros no pueden ser benéficos, pero los efectos sociales de la manera como nosotros estamos investigando, registrando, prescribiendo, dispensando y consumiendo medicamentos, esos efectos sociales más complejos, sobre eso muy poco hemos estudiado, muy poco avanzado. Entonces la farmacovigilancia debería empezar por repensar el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento de la farmacovigilancia se ha limitado a esto que llaman reacción adversa a medicamentos. Ustedes van a ver que en los últimos años esa cosa ha venido discutiéndose. Ahora cuando veamos algo de las generaciones de farmacovigilancia mostraré algo adicional, pero digamos que en principio la farmacovigilancia concentra la reacción adversa al medicamento, y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces uno empieza a pensar farmacovigilancia, y lo primero que yo quisiera es decir, bueno, ¿qué significaría esta palabra farmacovigilancia? Si uno quisiera desarmarla y tratar de entender su raíz. Entonces dice, claro, pues es fácil dividir fármaco y vigilancia, entonces ahí ya le queda, es la vigilancia del medicamento, la vigilancia del fármaco, y cuando uno mira el diccionario, uno encuentra en el diccionario estas definiciones de vigilancia, es decir, observar algo con atención,
con el fin de tomar las medidas oportunas ante cualquier anomalía, cuidar o preocuparse por el bienestar de alguien o la buena marcha de algo, proceso de seguimiento de personas, objetos o procesos dentro de los sistemas para la conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control social o de seguridad. Entonces, digamos que la farmacovigilancia, lo que uno podría decir es que estamos vigilando qué sucede con el medicamento que estamos consumiendo socialmente, estamos tratando de mirar qué sucede de bueno y de malo, qué sucede con el medicamento de manera muy general. Entonces, uno diría, la farmacovigilancia se debería ocupar de mirar qué sucede con el medicamento. Ese es como lo que uno intuitivamente diría, no solamente las reacciones adversas, no solamente las reacciones adversas. Cuando mira la definición más aceptada, es esta definición de OMS que viene desde el año 2002, dice, la ciencia de actividades relacionadas con la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Entonces, ese cualquier otro problema relacionado con medicamentos no tiene una definición estandarizada grande. Hay intentos de tratar de decir qué es ese problema relacionado con medicamentos, pero ahí podría caber todo, y tendríamos que mirar de esos problemas cuáles meter. Uno diría, bueno, deberíamos decir en cada situación los problemas son distintos y entonces en cada situación los problemas que debería concentrarse en vigilar deberían ser distintos. Entonces se amplía este foco desde la misma definición que tienen los técnicos de la OMS, digamos, serían como los más aceptados. Cuando mira la tradición es que la farmacovigilancia sea limitada a mirar los reacción adversa a medicamentos, muy limitada esta cosa de reportes de reacción adversa a medicamento, y vamos a ver que de pronto hay algunas cosas adicionales, pero siempre muy concentrado en esta cosa que llamamos reacción adversa a medicamento, entendida como el daño que produce en un cuerpo biológico el medicamento, las lesiones que pueda producir, lesiones no deseadas que pueda producir en un cuerpo biológico, sin tener en consideración otros efectos nocivos que podría tener desde una perspectiva más amplia, más social, digámoslo así. ¿Cuál es la tendencia actual? Y en la tendencia actual entonces viene a aparecer una serie de cosas interesantes. Uno, esta idea de seguridad del paciente, que empieza a involucrar los sistemas de farmacovigilancia. En estos programas de seguridad del paciente ya miraremos las cosas que se vienen involucrando, como una preocupación importante de la sociedad, donde los medicamentos juegan un papel clave. Vienen hablando de planes de gestión de riesgo, como una cosa clave, diciendo, mire, es que tenemos que entender que hay unos riesgos que son conocidos, ya a partir de los ensayos clínicos hemos conocido, y a partir de la experiencia que hemos tenido con el medicamento hay unos riesgos conocidos. Hay otros riesgos que son potenciales. Entonces, ¿por qué? Porque es que por el mecanismo de acción o por analogía con otras sustancias que tienen una estructura similar, unos efectos similares, esta sustancia en particular no lo ha mostrado, pero pues potencialmente puede llegar a tenerlo, efectos potenciales. Algunos efectos los llaman desconocidos, en el sentido de que pueden aparecer en poblaciones que no han sido estudiadas. Entonces, no hay investigación en mujeres embarazadas, en niños, no hay muy poca investigación, entonces eso hace parte de esas poblaciones no estudiadas, las llaman así, ¿no? O algún medicamento que no haya sido estudiado en cierto subgrupo de población, a veces, por ejemplo, en pacientes con falla renal, con falla hepática, algunos medicamentos no han sido estudiados, digamos que eso hace parte de lo que involucraría el plan de gestión de riesgos. Y lo otro que tiene como interesante es el posible uso inadecuado. Entonces, ¿qué potencial tiene para hacer? Pero más que decir uso inadecuado, ellos lo colocan como errores de medicación, ¿sí? El riesgo de errores de medicación con este medicamento, más que pensar como el uso inadecuado en general, lo colocan como errores de medicación muy limitado a eso. Y lo otro que viene muy fuerte, es una cosa que esto sí es de los últimos 10 o 15 años tal vez, que debe ser centrada en el paciente. Digamos que venimos hablando de la medicina centrada en el paciente, es una cosa que se viene diciendo y discutiendo de manera muy importante en el mundo desde hace algunos años. A mí me llama la atención la expresión porque yo interpreto que me están diciendo tácitamente que antes hacíamos una medicina no centrada en el paciente, que todavía seguimos haciendo una medicina que no está centrada en el paciente. Si no está centrada en el paciente, entonces ¿en qué está centrada la medicina? Entonces como que hay un reconocimiento de que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo de la manera que le interesa a la población. ¿Cuáles han sido los resultados? Entonces, Joan Ramón Laporte de alguna manera habla de que hay una pandemia de reacciones adversas a medicamentos, que hay
una gran cantidad de manifestaciones de estas. Cuando empiezo a hablar con los estudiantes en la primera sesión les digo, cuando yo estudiaba medicina a mí me enseñaron que la gran simuladora es la sífilis, la gran simuladora. Yo creo que hoy en día la gran simuladora, en el sentido de que cualquier manifestación en un paciente puede ser debida a un medicamento que está haciendo que tenga esa manifestación. Creo que la gran simuladora de la farmacoterapia hoy en día deberíamos mirarla como una gran simuladora. Tenemos un problema de polimedicación muy grande, muy grande, especialmente obviamente en los ancianos, por múltiples enfermedades, etcétera, etcétera, pero que sigue siendo muy problemático, que los medicamentos se han convertido en un riesgo financiero muy importante para los sistemas de salud, y eso es parte de lo que, de alguna manera, es el resultado de lo que hemos venido haciendo con los medicamentos, que tienen un papel muy importante en esta cosa de la seguridad del paciente. En general, los estudios muestran que más o menos una tercera parte de los problemas de seguridad con los pacientes, de los errores en el manejo de los pacientes en las instituciones de salud, más o menos un 30% está relacionado con medicamentos. Y hay un autor llamado Nan Life, un médico norteamericano, que se mete en estos temas, y él habla de esto que aquí dice transferencia de riesgo. Y él dice, mire, realmente la farmacovigilancia se ha convertido en una cosa en la cual el riesgo se transfiere. Entonces, inicialmente el riesgo de quién es, pues yo comercializo un producto, los riesgos que pueda tener, los efectos nocivos que pueda tener ese producto son responsabilidad mía como laboratorio farmacéutico. Entonces el laboratorio farmacéutico dice, no, eso es demasiado pesado para mí, esa carga yo no la voy a cargar, entonces yo quiero transferir ese peso, quiero transferir ese riesgo, y la manera como lo transfiere es obteniendo un registro sanitario. Ellos le dan una información a la agencia reguladora dice, mire, sí, está muy bien, listo, el riesgo es ahora de la agencia reguladora. La agencia reguladora dice, no, un momentico, pero es que ese muerto no lo cargo yo, entonces ese muerto tengo que transferirlo. Y entonces la agencia reguladora dice, yo saco una información que va a ligar al riesgo sanitario, acepto unas indicaciones, coloco unas advertencias y unos efectos adversos, y esa información entonces le corresponde a quien va a usar el medicamento. Entonces las instituciones de salud, las aseguradoras dicen, no, un momentico, pero es que nosotros estamos aquí liderando esto, pero pues es el médico el que prescribe, entonces el riesgo termina transferido al médico. Y el médico dice, no, un momentico, pero es que eso no es mío, eso a mí tampoco me corresponde. Bueno, entonces hoy en día los pacientes firman consentimientos informados por todo. Entonces, finalmente el paciente es el que asume el riesgo. Se transfiere el riesgo desde el productor que está en el negocio hasta el paciente. Claro, se transfiere el riesgo, y uno tendría que mirarlo así, desde el eslabón más fuerte hasta el eslabón más débil. Es el que tiene menor información, el que está con una información mucho más, digamos, mucho más propensa al efecto del teléfono roto. Quien tiene la información más completa es el laboratorio farmacéutico, luego la industria farmacéutica, luego el médico y finalmente el paciente. Entonces, claro, hay esa transferencia de riesgo, y eso debemos verlo como algo problemático. Y esos son partes de los que estamos haciendo actualmente. Les decía hace un rato, estos señores hicieron un estudio donde finalmente terminan diciendo, mire, los errores médicos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, una publicación más o menos reciente, 2016, con datos de 2013, que ellos agregan de diferentes formas. Y claro, el agregar la información pues no le da una garantía de que sea una información muy fidedigna, así lo reconocen ellos, pero sí creemos que sí, aquí hay una tendencia importante, y otros estudios han mostrado que de estos errores médicos, les decía, más o menos una tercera parte, el 30%, están relacionados con medicamentos, es decir, en esto estamos. Después de 50 o 70 años de farmacovigilancia, estamos en esto, todavía estamos en esto, a pesar de que creemos que conocemos mucho. De manera que la farmacovigilancia tiene una importante relación con la seguridad del paciente. Empieza con su foco centrado en la reacción adversa al medicamento, con una definición que habla de problemas relacionados con medicamentos, sobre los cuales no nos avanza mucho en la definición, y aparece la seguridad del paciente, digamos, a partir del año 2000, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica un documento que se llama Errar es humano. En ese documento, que tiene parte de origen de haber visto todo lo que se venía estudiando con el tema de efectos adversos de los medicamentos, aquellos efectos que eran prevenibles, dicen, no, aquí hay una cosa más grande,
hacen ese informe y luego desde el 2004 la OMS, partiendo de ese informe y de un informe inglés y un informe canadiense, dicen, oiga, miércoles, esta vaina se nos está saliendo de manos, tenemos que empezar a ponerle forma a eso. Aparece la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, que firma la OMS en el 2004, y de ahí para acá han venido haciendo una serie de estudios y de trabajos diciendo, este es un tema central en nuestro país, por lo menos, pero seguramente en el resto del mundo es algo parecido. Si usted quiere tener una institución de salud, tiene que girar en torno a un programa de seguridad del paciente. Ese es un elemento central en lo que nosotros llamamos hoy en día requisitos de habilitación. Si usted no tiene un programa de seguridad del paciente, no puede tener requisitos de habilitación. Claro, hay muchos programas de seguridad del paciente que están en el papel. Entonces, los programas de seguridad del paciente buscan identificar errores en la atención médica. Ellos dicen, hay 3 tipos de errores en la atención médica: errores directamente en la atención, en el contacto con el paciente, errores con dispositivos médicos y errores de medicación. Son los 3 tipos grandes de errores que ellos identifican. Podríamos hablar de qué es un error, pero no es lo que me interesa ahorita. Me interesa más mirar la relación que hay con la seguridad del paciente. Entonces uno podría decir que estos errores de medicación son problemas relacionados con medicamentos. Creo que eso sería difícil no reconocerlo, esos errores de medicación. Y dentro de los errores de medicación, ellos dicen, mira, hay una cosa que llamamos cuasincidentes, es decir, usted pensó prescribirle un medicamento a un paciente, o se lo prescribió, y se dio cuenta antes de que el paciente lo empezara a consumir, o antes de entregarle la fórmula, o antes de administrarle el medicamento, se dio cuenta y corrigió el error antes de que el error llegara al paciente. Eso lo llaman cuasincidente. Es una cosa interesante que los que trabajan en esto dicen, deberíamos trabajar muchísimo en cuasincidentes. ¿Por qué? Porque es el origen de todo, es el origen de todos los demás errores. Si logramos prevenir cuasincidentes, seguramente vamos a aprender mucho más de lo otro, pero generalmente estamos mucho más concentrados en incidentes completos. Entonces dicen, miren, hay incidentes sin daños. Si le administré el medicamento que no le correspondía, le administré la dosis que no era, usé la vía de administración que no era, le administré mal el medicamento, sin embargo, no le produjo daño. Y cuando dice no le produjo daño, está diciendo no le produjo daño en el cuerpo biológico, no le produjo un daño en el cuerpo biológico, o la alteración biológica que le produjo no fue suficiente como para catalogarla como daño. Le produjo una hipoglicemia y bueno, entonces sí hubo daño, no hubo daño. Bueno, sí hubo daño porque una hipoglicemia que requiere un manejo, entonces bueno, hubo un daño, pero no logró producir la hipoglicemia a pesar de que le di una dosis adecuada. Entonces ese es un incidente sin daño. Uno podría decir, bueno, el solo gasto, el solo administrar un medicamento equivocado, debido al que no era, implica un gasto económico. Eso ya de por sí debería ser considerado un daño. Pero bueno, digamos que aquí no se considera en general un daño, y aquellos que consideran incidentes con daño, es decir, donde se presenta un efecto adverso al medicamento. Entonces miren que aquí estos efectos adversos quedan unos aquí metidos dentro de estos errores de medicación, porque estos efectos adversos, estas reacciones adversas al medicamento, son los que trabajan en farmacovigilancia consideran reacciones adversas prevenibles. ¿Sí? Porque corresponden a una administración inadecuada del medicamento. Estas otras en las cuales el medicamento se dio como se tenía que dar, no hubo ningún error, y sin embargo presenta una reacción adversa al medicamento, es lo que uno podría decir de malas, le tocaba, este efecto le tocó. Y esta es en lo que se concentran los programas de farmacovigilancia. Entonces ustedes van a ver que cuando uno mira los sistemas funcionando, y eso fue una tesis que dirigí, y Julián me acompañó en una tesis de maestría de un estudiante donde miró programas de seguridad del paciente y de farmacovigilancia en la institución, y en lo que analizamos decíamos, es que realmente cuando llega a la institución un reporte de reacción adversa a medicamento, o mejor, cualquier cosa que le pasa a un paciente y está involucrado un medicamento, los de seguridad del paciente le dicen, tome, es de ustedes farmacovigilancia. Farmacovigilancia dice, muestra, a ver, yo mismo aplico el algoritmo, se trata de una reacción adversa, sí es una reacción adversa, hay una cierta causalidad. Si fue una reacción adversa al medicamento, entonces yo la miro, está acá. Si hubo o no hubo daño, si hubo daño, entonces yo la miro en farmacovigilancia. Si no hubo daño, a mí como farmacovigilancia no me interesa, no la miro. Así funcionan los hospitales. Si no hubo daño, yo no lo miro. Si hubo daño, lo miro, y lo que hago es clasificarlo, es decir, relación de causalidad, fue grave, severa o no, tal, y digo 2 o 3 cosas y pare de contar. ¿Sí? De pronto a veces digo, era prevenible, pero a veces muy pocos los que trabajan en decir que era prevenible y tratar de mirar eso.
De manera que hay que repensar nuestro objeto de conocimiento. Si vamos a hablar de farmacovigilancia, nos vamos a quedar con la reacción adversa al medicamento, con este óvalo, o con esta partecita de óvalo, o con este óvalo más grande. ¿En qué nos vamos a quedar? Porque aquí tendríamos que mirar otra serie de problemas que pueden ser también interesantes y posiblemente mucho más importantes para un país como el nuestro. Entonces la seguridad del paciente llega hasta acá, involucra la farmacovigilancia, pero no involucra a estos otros que podríamos llamar problemas relacionados con medicamentos que van más allá de lo que podríamos decir el cuerpo biológico de las personas, que no involucra el cuerpo social. Entonces, el primer reto es, nuestro objeto de conocimiento hay que repensarlo, hay que mirar qué es lo que más nos interesa a nosotros como país, cuáles son los problemas que estamos teniendo con medicamentos para mirar cuáles enfrentamos. Construir nuevas herramientas de conocimiento, y entonces para esto voy a recurrir a lo que estos llaman transformaciones de la farmacovigilancia. Entonces este autor, Francisco de Abajo, desde el año 2005, saca un artículo donde él empieza a decir, mire, es que la farmacovigilancia ha venido teniendo una serie de transformaciones que se llama generaciones. Él dice, la primera generación de farmacovigilancia arranca a comienzos de los años 60, incluso podría haber algunos antecedentes anteriores a los años 60, pero podría haber algunos antecedentes. Y dice, aquí lo que se empezó a decir es, el que vea una reacción adversa al medicamento, pues haga la notificación. Entonces, un sistema de vigilancia pasivo, a través de notificación, rápidamente se dieron cuenta que eso tenía serias limitaciones por la subnotificación, por la calidad del reporte, por la calidad de la notificación, por no tener denominadores con los cuales hacer juegos matemáticos para poder entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo en su dimensión. Sin embargo, pues esa sigue siendo la base de los sistemas de farmacovigilancia, yo diría que en el mundo entero. Los sistemas de notificación espontánea siguen siendo la base de todos los sistemas de farmacovigilancia, con todas las limitaciones y ventajas que pueda llegar a tener. A comienzos de los 70, finales de los 60, se dieron cuenta que la cosa no estaba tan bien, que había que hacer cosas adicionales y empiezan a hacer estudios dentro de esto que uno podría llamar estudios observacionales, que van dando nacimiento a esta cosa de la farmacoepidemiología, y se empiezan a hacer estudios de cortes y casos y controles, entonces, para tratar de identificar asociaciones entre el consumo de un medicamento y la aparición de una determinada situación clínica de salud. Entonces dice, aquí es la generación de la farmacoepidemiología, la llama Francisco de Abajo. El aporte más o menos va con esta misma idea de las generaciones. Y dice, más adelante nos dimos cuenta que los metaanálisis, las revisiones sistemáticas nos podrían dar información adicional y que son una fuente valiosa para poder entender mejor, para tener números más grandes y poder ver efectos adversos que aparecen con menor frecuencia y en ciertos subgrupos de poblaciones. Entonces empezamos a utilizar mucho más revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero fíjense que esto es apenas, yo diría que por el 2000 más o menos, despuésito del 2000 fue que se empezó, o antecitos del 2000 empezaron a hacerse este tipo de estudios. De hecho, hay un metaanálisis que es del año 98, que es de Pomeranz y Lazarov, un metaanálisis muy famoso donde ellos terminan diciendo, a partir de mirar reacciones adversas, un metaanálisis de estudios de reacciones adversas a medicamentos en hospitales de Estados Unidos, donde ellos dicen que las reacciones adversas a medicamentos son la cuarta o sexta causa de mortalidad en Estados Unidos en esa época, del año 98. Es un metaanálisis muy famoso, muy referenciado por los que trabajan en farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Entonces empezaron a hacer algunos, y fruto de esto también aparecen estos planes de gestión del riesgo que realmente arrancan por aquí más o menos el año 2004, arrancan estas planes de gestión del riesgo mucho más en forma, y se están evaluando hoy en día qué tanto han sido útiles los planes de gestión del riesgo, y algunos son muy incrédulos con respecto a la utilidad que tienen estos planes de gestión del riesgo. Y más recientemente es la ilusión de los que están metidos en farmacovigilancia, y aquí la solución, ¿qué tal? Tenía que llegar no, tranquilo, dice para descansar un poquito. Dicen, realmente el futuro aquí está en poder hacer cruces de grandes bases de datos. Dicen, aquí el futuro está en los cruces de grandes bases de datos que nos permitan mirar esas asociaciones. Entonces, grandes bases de datos que tengan registros de pacientes, de historias clínicas de pacientes, registros de consumo de medicamentos, registros, y empezar a cruzarlos. Lo que pasa es que esas bases de datos se empezaron a construir en algunos países
desde hace ya un buen número de años en algunos de ellos, posiblemente la más famosa en el campo de la farmacoepidemiología es la base de datos de los practicantes de medicina general del Reino Unido. Ellos empezaron, no recuerdo hace cuántos años, contactaron 2.000 médicos cada uno con 2.000 pacientes asignados y entonces les facilitaban el computador, el software para que introdujeran información. Entonces vienen con registros de 4 millones de personas por lo menos desde hace, es que no recuerdo cuánto tiempo tiene eso, pero eso de tener por lo menos 30 años de registros, y entonces una base de datos que es una delicia para los que hacen farmacoepidemiología, empezar a introducir diagnóstico con medicamento y hacer los cruces, y ese se cree que es hoy en día el futuro de la farmacovigilancia, pegado a esta cosa de farmacogenética, y es decir, también tenemos la ilusión que haciendo perfiles genéticos, conociendo las características genéticas de la persona, podemos de alguna manera predecir si la dosis de opioide es la adecuada, hay que dar una dosis más baja o una dosis más alta, si su metabolismo hepático va a ser más rápido o más lento para cierta molécula, si cierto tipo de receptores los va a expresar más o menos, y entonces nos va a permitir tener una mejor definición de lo que hoy en día vienen llamando medicina personalizada. Es un poco la ilusión que tenemos ahorita de que esa es la ruta de la farmacovigilancia. Entonces les decía que el aporte en su análisis dice que la farmacovigilancia en Europa, lo dice en el 2016, está atrasado en generaciones, está acá. Tenemos que avanzar. Si uno dijera la farmacovigilancia en Colombia y la mira desde esta perspectiva, uno diría que está un poquito atrás de acá, porque tenemos un sistema de notificación espontánea muy débil todavía, muy débil. Pero digamos que esto es como Francisco de Abajo ve las transformaciones, que yo diría metodológicas, de herramientas, de arsenal epidemiológico. Pero yo creo que hay cosas más interesantes que tenemos que mirar. Uno diría esta primera parte de farmacovigilancia es la farmacovigilancia reactiva. Entonces sucedió el problema del etilenglicol, año 1937, entonces un tremendo boom de discusión de qué fue lo que pasó, que por qué esa vaina que se murieron más de 100 personas por una presentación de acetaminofén que tenía etilenglicol y listo. Entonces hay una reacción, la talidomida, hubo una reacción que hay que hacer. Después viene una vigilancia que dice, no, listo, no esperemos a que sucedan las cosas, pero estemos medianamente pendientes, empieza una vigilancia pasiva, y entonces nace el reporte espontáneo, de los años 60, y se viene consolidando desde allí, la tarjeta amarilla, dicen los ingleses, y después viene esta cosa que se llama vigilancia activa, y es, pensemos problemas específicos y tratemos de hacer estudios específicos sobre problemas específicos, estudios de cohortes, resultados y controles sobre problemas específicos, estudios observacionales que nos permitan hacer la identificación de estas asociaciones y tratar de establecer la fuerza de la asociación y mirar si hay otros factores que nos permitan decir que hay realmente una relación causal, que es una cosa más activa. Dijeron, pero no es suficiente ser activos, hay que ser proactivos, y entonces es cuando aparecen los planes de gestión de riesgo, donde no solamente estamos analizando cosas asociaciones muy específicas, sino que estamos pensando, como les decía antes, cuáles son los riesgos potenciales, cuáles son los huecos que tenemos de conocimiento, los vacíos de conocimiento, para empezar a llenarlos a través de estudios. Y en eso estamos. Sin embargo, yo creo que uno debería ir todavía más allá de eso y tratar de entender qué era lo que se estaba mirando. Entonces, en mi opinión, al inicio lo que se estaba era tratando de detectar peligros. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que la talidomida tiene el peligro de producir este tipo de malformaciones. Pero bueno, identificado el peligro, necesitamos conocer un poco más del peligro. Entonces, conocer un poco más del peligro es con qué frecuencia aparece, en qué grupos de personas aparece, y entonces ya no hablamos del peligro, sino empieza la farmacovigilancia a preocuparse por medir la probabilidad de que eso suceda, y entonces empezamos a hablar de riesgo. Y miren ustedes que aquí es importante utilizar estas dos palabras, porque en el lenguaje cotidiano las usamos como muy intercambiables, y también las usamos intercambiables con la palabra seguridad. Entonces, también los que hacen farmacovigilancia fueron como avanzando en eso, ¿no? Identificar peligros, la talidomida, después calcular riesgos, medir la probabilidad, decir, oiga, pero es que lo que interesa no es tanto ver el peligro aislado, sino hay que mirar eso con qué beneficio lo estamos negociando, y entonces hay que hacer balance beneficio-riesgo, y empieza
una cosa mucho más interesante de balance beneficio-riesgo, pero también rápidamente se dan cuenta que ahí el tema del dinero juega un papel importante, y también desde los años 60, finales de los 60, de los 70, el tema de cómo es la asignación de recursos, de que los recursos son limitados, empieza a ser importante, y entonces, claro, hay que mirar el balance beneficio-riesgo y la eficiencia, y entonces aparece en toda esta área de la farmacoeconomía, pero dicen, ojo, pero lo que pasa es que eso no sucede en abstracto, no sucede en seco, sino sucede en condiciones reales, en unas ciertas condiciones de existencia y de existencia de los sistemas de salud. Y entonces empiezan a hablar que el balance beneficio-riesgo y estos costos hay que mirarlos en el contexto de los sistemas de aseguramiento de calidad y lo que hoy en día llamamos seguridad del paciente. Hay que mirar, yo puedo tener una sustancia muy peligrosa, muy peligrosa, pero si la utilizo de manera adecuada, la probabilidad de que llegue a producir un problema se disminuye, y entonces se convierte en una sustancia, aunque muy peligrosa, en una sustancia muy segura. Y eso es un poco lo que se vinieron dando cuenta, que había que mejorar fundamentalmente la calidad o asegurar la calidad de los sistemas de prestación de servicios de salud. Y viene más recientemente esta cosa, la medicina personalizada, que la coloco entre comillas porque creo que esto de personalizado hay que matizarlo bastante, porque cuando uno lee cosas de medicina personalizada, lo que más se encuentra, no es lo único, pero lo que más se encuentra es que son pruebas genéticas. Entonces, la persona es el gen. La persona, lo que caracteriza a la persona son sus características genéticas. Y creo que estamos de acuerdo en que una persona es mucho más que sus características genéticas. Creo que eso no requeriría una descripción muy profunda para decir que nosotros somos mucho más que una... Y claro, eso empieza a generar una serie de discusiones, y aquí creemos que hay un gran avance, sin duda hay grandes avances en esto, pero creo que también es mucho más lo que se especula con esta cosa de medicina personalizada, por lo menos hasta donde va el conocimiento hoy en día. También empiezan a aparecer en los documentos de farmacovigilancia en los últimos, yo diría que 10 años, empiezan a aparecer estas palabras: confianza y legitimidad. Entonces, viene algo que uno podría llamar una crisis de legitimidad del sistema. Entonces la gente empieza a hablar mal de la industria farmacéutica, la gente empieza a cuestionar el papel de las agencias reguladoras, gracias. La gente empieza a cuestionar el papel de las agencias reguladoras, diversos escándalos han sucedido. Posiblemente el último grande fue el del Rofecoxib, en los primeros 5 años del 2000, y a partir de allí esa crisis del Rofecoxib implicó una reflexión de las agencias reguladoras más importantes del mundo, Estados Unidos y Europa, en lo fundamental. Hace una serie de reflexiones a partir de las cuales hace una serie de modificaciones, porque dicen ellos, mire, esto nos lleva a una pérdida de legitimidad, la gente no nos ve con buenos ojos a la agencia reguladora. Claro, también hay una pérdida de la confianza, no solamente en la industria farmacéutica, no solamente en las agencias reguladoras, también en las instituciones de salud y por supuesto en los trabajadores de la salud. Creo que eso más o menos lo puede uno percibir en estos años, esa crisis de confianza y de legitimidad, que de alguna manera la farmacovigilancia dice, mire, sí, nosotros estamos haciendo esto, y de hecho fue un poco lo que pasó con la FDA y con la EMA, vamos a mejorar nuestra capacidad para garantizar la seguridad de los medicamentos que consumen los norteamericanos y los europeos, hace un esfuerzo grande, y ese documento que les mostré ahora de buenas prácticas es un poco el resultado de esas reflexiones que vienen desde el primer lustro del 2000. Y viene el tema de centrado en el paciente. ¿Qué significa centrado en el paciente? Y ese es un tema, digamos, bastante complejo de mirar, porque si uno le pregunta a un paciente del común qué quiere, el paciente del común qué quiere, el medicamento más nuevo, el más costoso, el de marca, el de mayor desarrollo tecnológico, sin que necesariamente sea el mejor, porque estamos culturalmente construidos de esa manera, nos hemos construido de esa manera, y entonces, claro, centrado en el paciente, eso hay que empezar a mirarlo con precaución, hay que mirarlo con un matiz en el cual, bueno, ¿cómo logramos que realmente los pacientes expresen qué es lo que quieren? Hay estudios donde, sobre todo estos son estudios en cáncer, en cáncer, donde han visto que los pacientes aceptan ciertos tratamientos, un poco convencidos por lo que el médico les dice, pero cuando se mira cuál es la idea del paciente, cuál es la idea del médico y cuál es la realidad, se encuentra que son 3 cosas distintas. Una cosa es lo que el paciente cree que están ofreciendo,
otra cosa es lo que el médico está ofreciendo y otra cosa es lo que realmente conocemos de qué tan buena puede ser esa intervención. Entonces, seguramente todos conocemos y no he visto estudios, pero seguramente valdrá la pena escarbar en ellos, mirando cuál es la tasa de abandono de pacientes, de tratamiento de pacientes en estas fases terminales de la vida. El paciente, yo conozco un número interesante de personas que dicen, no, ya no quiero más tratamiento. Digamos, parte de lo que en el argot médico decimos el encarnizamiento terapéutico. Entonces nos encarnizamos en que sí, que hay que darle. He tenido la oportunidad de escuchar a algunos oncólogos jóvenes que dicen, es que ya no tengo nada que ofrecerle al paciente. Cuando dice, ya no hay otro medicamento para darle, ya no tengo nada que ofrecerle al paciente, por favor ayúdenme a tener que ofrecerle al paciente. Yo creo que si un médico cree que lo único que tiene para ofrecerle al paciente es un medicamento, o una cirugía, o un examen, está equivocado. Sin embargo, cuando uno mira lo que hacemos aquí en la universidad, de enseñar a los estudiantes, lo que les enseñamos a los estudiantes es a que tienen que aprender a solicitar exámenes de laboratorio, a prescribir medicamentos, a hacer intervenciones, pero poco trabajamos con los estudiantes para mirar qué otras cosas podemos hacer los médicos, mucho más allá. Yo, cuando digo los médicos, estoy hablando, en términos generales, de los trabajadores de la salud, ¿no? Digo médicos porque es mi sesgo, pero quisiera usar, cada vez que diga médico, quisiera que ustedes tradujeran trabajador de la salud, porque creo que la cosa así. Entonces, cuando hablamos de centrado en el paciente, creo que es eso. Yo utilizo, hay 3 adagios claves en medicina que nos enseñan a nosotros. Voy a usar solamente uno de esos 3 que me interesa a mí, es que los médicos pocas veces curamos, algunas veces aliviamos y siempre podemos consolar. Creo eso que pocas veces curamos es claro para todos nosotros, algunas veces aliviamos también, es algo fácil de entender. Lo que me parece interesante es qué significa ese que siempre podemos consolar. Y ese siempre que podemos consolar, yo quisiera traducirlo en 3 cosas. El consuelo, más que, porque claro, el consuelo muchas veces es la palmadita que le da el médico en la espalda al paciente, como el pobrecito, ¿no? Creo que no es eso. Creo que el consuelo es primero acompañar al paciente a entender su situación, y entender su situación no es que el paciente recite el libro de fisiopatología o la fisiopatología de su condición de salud, sino que el paciente desde su experiencia de vida y de su condición cultural le dé un sentido y un entendimiento a lo que está viviendo, a su condición de salud, que la entienda, que él la comprenda de alguna manera. En segundo lugar, que la acepte, diga, bueno, si yo, por ejemplo, soy diabético, voy a vivir en promedio 8 años menos que las demás personas que no son diabéticas, no hay problema, así, eso es lo que soy yo. Y en tercer lugar, que la enfrente con sentido de realidad, que no sea víctima de falsas ilusiones, que no caiga en esas trampas, sino que la enfrente con sentido de realidad. Su sentido de realidad, ¿cuál es? Esta es su existencia, usted está acá, usted tiene estas condiciones, tiene este aseguramiento de salud, y esto es lo que puede vivir. Enfréntela con sentido de realidad para que eso le ayude a tener un mejor vivir. Me parece que eso es lo que podemos hacer nosotros, aunque no tengamos ni medicamentos, ni cirugías, ni exámenes de laboratorio. Creo que eso es lo que podemos hacer. Entonces, centrado en el paciente, en mi opinión, no puede ser seguir mirando la genética, sino hay que mirarla, sin lugar a dudas ayuda, pero hay que mirar la persona mucho más en su integralidad. Y finalmente, creo que el vacío grande que tenemos es, bueno, ¿qué efectos sociales tiene todo lo que hacemos nosotros con los medicamentos? Y cuando digo efectos sociales, quisiera plantearlos en 4 niveles. En 4 niveles. Efectos sociales, el primer nivel es el económico. Entonces, en el nivel económico generalmente nos dicen, no, miren, que los estudios de costo-utilidad, sí, todo eso está muy bien, pero eso no es lo que yo quiero mirar acá. Eso no es lo que me interesa a mí acá. Cuando yo hablo de lo económico, estoy diciendo, el problema económico más importante de la sociedad actual, en mi opinión, y creo que es la opinión de la mayoría de la gente que trabaja en salud pública o cualquiera que esté involucrada en estos temas, el problema económico más importante es el problema de salud más importante que hay en el mundo, y es la inequidad. Y entonces, ¿cómo esta dinámica que estamos teniendo con los medicamentos, desde su investigación y desarrollo hasta su consumo, cómo eso se relaciona con la inequidad? Sobre eso muy poco sabemos. Entonces deberíamos estudiarlo, por supuesto que deberíamos estudiarlo.
mirar qué relaciones hay entre la forma como los usamos y por qué usamos los medicamentos de esa manera y por qué, cuáles son las rutas por las cuales la manera como usamos los medicamentos alimenta o disminuye la inequidad, porque ese es el reto para poder intervenir allí, que es lo que nos interesaría. El segundo aspecto de estos fenómenos sociales es cómo los medicamentos se relacionan con la autonomía de las personas, si quieren ustedes decir, con la manera como cada uno se ve y se comporta y toma sus decisiones. En el campo de la salud es lo que algunos llaman la medicalización. Entonces, como a través de la medicalización cada persona le cede el poder de su cuerpo al sistema de salud, le cede el poder de su cuerpo al médico a quien lo esté tratando, le cede el poder de su cuerpo al medicamento, le cede el poder de su cuerpo a una ciencia, digamos, un poco abstracta y lejana, para que ellos decidan qué hacer con mi cuerpo. Entonces mi cuerpo tiene que ser de esta manera, y no solamente mi cuerpo, sino también mi mente y mi comportamiento. Bueno, eso es lo que uno podría decir los aspectos políticos. Entonces, cómo el uso de los medicamentos se relaciona con esta cosa de medicalización, con esta cosa de autonomía, con esta cosa de dependencia de las personas, de los sistemas de salud, y cómo cada vez somos menos autónomos en tomar nuestras decisiones de salud. En tercer lugar, cómo la manera como usamos los medicamentos se relaciona con la forma como entendemos la salud, es decir, con los aspectos culturales, cómo nos simbolizamos la salud, cómo nos simbolizamos como sociedad la relación entre medicamento, salud, cómo es eso, cómo se ha venido construyendo y cómo eso ha venido llevando a una cosa que podría aglutinar las demás, y es eso que uno podría denominar consumismo de bienes y servicios de salud, incluidos los medicamentos. Entonces somos una sociedad consumista, y en el campo nuestro somos una sociedad consumista de bienes y servicios de salud, incluidos los medicamentos. Bueno, eso cómo se relaciona con los aspectos económicos, políticos y culturales que estamos diciendo, cómo juega todo eso, porque en la medida que lo entendamos podemos transformarlo, que ese es el reto, después de entenderlo para transformarlo y decir, ojo, debería esto ayudarnos a que seamos más autónomos, a que tengamos una idea más adecuada a nuestra función cultural sobre lo que es la salud de los medicamentos, a que podamos disminuir brechas de inequidad. Entonces, los efectos sociales me parece que habría que mirarlos. Y el cuarto efecto social, al cual solamente va a hacer mención, es que, y mire que lo coloco como un efecto social, es el impacto ambiental del uso de los medicamentos. Hay toda una serie de investigaciones más o menos recientes diciendo que han encontrado principios activos de medicamentos en aguas que estamos consumiendo nosotros en el día a día. Bueno, eso hasta dónde va a llegar, hasta dónde lo vamos a permitir, cómo lo vamos a manejar. De manera que creo que la farmacovigilancia en sus transformaciones debería ir más allá de lo que propone Francisco de Abajo y Ramón Laporte, empezar en estas generaciones, como se viene generalmente pensando, sin decir, ojo, la farmacovigilancia debe desarrollar herramientas para empezar a mirar esto. Algunos dirán, no, eso no es farmacovigilancia. Bueno, si quieren no lo llame farmacovigilancia, pero este es un tema que son problemas relacionados con medicamentos y a esto hay que meterle muela de alguna manera. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que hacen los que hacen farmacovigilancia? Hacen básicamente 4 grupos de actividades. El primer grupo de actividades es identificar peligros. Uno diría, pues no hay que identificar solamente peligros, sino que hay que identificar problemas, ¿cierto? En una mirada un poco más amplia. Y en esta identificación de peligros y problemas, identificar señales. Esa es como la tarea inicial. Hay que identificar señales, y entonces una señal es definida por los que hacen farmacovigilancia en estos términos. Es una información que surge de una o varias fuentes, observación o experimentos, que sugiere una nueva asociación potencialmente causal o un nuevo aspecto de una asociación conocida entre una intervención y un evento o conjunto de eventos relacionados, ya sea adversos o beneficiosos, que amerita atención regulatoria, social o clínica. Y se considera que tiene suficiente probabilidad para justificar acciones verificatorias y, cuando sea necesario, correctivas. Esa es como la definición que hoy en día se utiliza en señal. Ven ustedes que de alguna manera no es tan reducida como pensar solamente en una reacción adversa a medicamento, no es tan reducida. ALA también introduce el elemento beneficioso, también utiliza esta cosa de atención regulatoria social o clínica, o sea, una mirada un poco más amplia. Hace unos años, en el marco de un convenio que hizo la universidad con el Ministerio de Salud, hablando de estos temas, eso fue hace 7 años, creo que fue, 2012, hicimos la siguiente propuesta, para tratar de pensar la señal de una manera un poco más amplia.
Una señal es una información emergente, nueva, que indica una posible oportunidad de acción para optimizar el conocimiento de los efectos y uso de los medicamentos, es decir, es información nueva sobre posibles efectos adversos y o benéficos, o sobre problemas con el uso o efectos del uso del medicamento, de los medicamentos, tanto en el plano clínico como en el plano social, tratando de tener una mirada un poco más amplia que creemos que debería ser lo que deberíamos buscar nosotros en farmacovigilancia. Entonces, por ejemplo, hay un nuevo medicamento en el mercado y nuestros programas de farmacovigilancia se van a concentrar en mirar si hay efectos adversos que no fueron descritos en los ensayos clínicos. Realmente creo que es tonto que hagamos nuestro proceso, realmente me parece, y menos a través de un sistema de notificación voluntaria o tratar de montar un sistema de vigilancia activa para ese problema de un medicamento nuevo, cuando tenemos unas dudas tan grandes sobre la manera como usamos los medicamentos, miren ustedes, sobre cuáles son los efectos reales de los medicamentos en la salud de las poblaciones. En España, si no estoy mal, el año pasado, antepasado, empezaron una discusión muy interesante para decir, bueno, ¿qué es lo que realmente aportan los medicamentos a la salud? En la vida cotidiana, más allá en la vida cotidiana empecemos a mirar qué beneficios están dando los medicamentos a la salud. Creo que es una pregunta que no hemos logrado resolver. Lo otro que hacen los sistemas de farmacovigilancia es, aquí ellos dicen identificar riesgos, pero más que riesgos es identificar peligros. Ya dijimos que hay una diferencia entre lo que es peligro, riesgo, seguridad y el propósito de transformar. Lo otro que hacen los sistemas de farmacovigilancia es caracterizar, dicen evaluar riesgos. Hacer la evaluación del riesgo básicamente es tratar de establecer cuál es la frecuencia con la cual aparece y cuáles son los grupos poblacionales de mayor riesgo, de mayor probabilidad que les suceda. Eso es lo que hacen en estas actividades, y establecer una relación de causalidad. En farmacovigilancia, digamos, utilizamos como una serie de escalas y algoritmos basados fundamentalmente en el pensamiento epidemiológico, en los criterios de causalidad de Bradford-Hill, y entonces se trata de mirar entonces esa fuerza de asociación y otros elementos adicionales que miran si esa reacción, hay una relación de causalidad y la clasificamos como probada, probable, posible y dudosa. Esas 4 categorías se colocan allí para hacer esa causalidad. Sin embargo, creo que es una manera bastante reducida de mirar la causalidad. Los que hacen seguridad del paciente utilizan una cosa que va un poco más allá, en mi opinión, y eso es lo que llaman análisis de causa raíz, y utilizan el protocolo de Londres, alguna cosa esa. El protocolo de Londres es lo que más se utiliza para tratar de identificar cuáles son las causas de los errores. Las causas de los errores, y entonces hacen un análisis que va más allá, llega hasta lo institucional, ¿no? Que arranca de que se presentó el error, hay barreras para que el error no termine produciendo daño, hay un acto inseguro que es el que está asociado al error, pero hay una serie de factores que facilitan que ese acto inseguro, entonces condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, y detrás de eso pues hay las condiciones institucionales que llevan a que eso todo se le pueda dar. Entonces es una mirada un poco más amplia, pero llega simplemente hasta lo institucional y no tiene una perspectiva más social como uno quisiera. Pero hay otro enfoque, que es este enfoque que algunos denominan de determinación social de la salud, y es tratar de entender, bueno, ¿por qué nosotros? Yo diría, parte de lo que tendríamos que mirar acá es, como causa es, si parte de nuestro lío es que somos una sociedad muy medicalizada, ¿por qué somos tan medicalizados? ¿Qué cosas están jugando para que nosotros estemos buscando tantos medicamentos? ¿Qué determinaciones sociales hay detrás de esto, en lo económico, en lo político, en lo cultural, que nos llevan a eso? Y creo que aquí nos falta trabajar muchísimo más esto de causalidad, porque creo que los criterios de la epidemiología ayudan bastante, pero son limitados para entender de manera más del conjunto del problema. Hay una cosa que hacen los sistemas de farmacovigilancia, pero que uno realmente casi nunca lo ve escrito de manera explícita y con un apartado particular, y es lo que aquí denominamos valorar. Valorar es decir, bueno, ya más allá de decir, este es el peligro, esta es la probabilidad de que suceda en estos subgrupos, bueno, vamos a valorar ese beneficio sobre el riesgo que puede producir. Y aquí en esta valoración la cosa es bien compleja, porque implica un acto bastante subjetivo, y eso se convierte en algo bastante problemático. Ustedes van a ver, si quieren lo podemos mirar desde el punto de vista de las agencias reguladoras. Lo que es un balance de beneficio-riesgo favorable para una agencia reguladora no es favorable para otra agencia reguladora. Entonces, tenemos muchos ejemplos que podríamos citar. Los norteamericanos decidieron dejar un medicamento en el mercado
colocar unas advertencias, los europeos decidieron sacarlo del mercado haciendo otras reflexiones. Y entonces uno dice, es que los expertos europeos o norteamericanos, hay unos más inteligentes que los otros, hay unos más capaces que los otros, hay unos con más recursos que los otros, hay unos con mayor información que los otros, hay diferentes intereses, pero también hay diferente valoración, porque las personas valoramos de manera distinta. Entonces algunas personas podrían valorar este medicamento para el cáncer prolonga la vida en 2 meses, una esperanza de vida de 6 meses, lo prolonga 2 meses y tiene un costo de 700 millones de pesos. Esta es una data de la vida real. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿usted qué opina? Digo, pues hombre, alargar la vida 2 meses y la calidad de vida, los efectos adversos, tendría que mirar. Algunos preferirán alargarla, otros preferirán decir, los 700 millones me compro poco de mogollas y como mogollas durante los 6 meses que me quedan de vida y para de contar. Digamos que esa valoración es muy difícil de estandarizar, sin embargo la hacemos y aparece como si fuera una cosa meramente técnica, y como estos son los riesgos, son los beneficios, esto sirve y no hay ninguna otra reflexión adicional. Y aquí es donde uno debería empezar a mirar esta cosa de las preferencias y las perspectivas de los pacientes que no están construidas, porque es que la perspectiva, las preferencias y la perspectiva de los pacientes con mucha frecuencia corresponde a la publicidad que se ha hecho a través de la industria farmacéutica o a los intereses que se dan a través de las instituciones médicas. Entonces, ¿cómo lograr nosotros como sociedad tener autonomía para tener preferencias y perspectivas que sean tenidas en cuenta a la hora de definir el tratamiento farmacológico en su balance beneficio-riesgo? Es un reto grande que creo que la farmacovigilancia debería empezar a abordar de una manera mucho más seria. Porque claro, ustedes van a oír, van a ver, van a conocer de grupos de pacientes, asociaciones de pacientes, la mayoría de ellos pedaleados fuertemente por la industria farmacéutica para que sus productos sean los que se consuman. Y finalmente lo que hace la farmacovigilancia, pues no ya cualquier programa de vigilancia epidemiológica hace esto, es, aquí dicen gestionar, algunos utilizan la palabra gestionar para todo el proceso, otros utilizan gestionar solamente para esta parte final, que tiene que ver con las intervenciones. Las intervenciones siempre van en este sentido, van en estos 3 niveles. Educar, yo lo agregaría como educar incluye investigar y comunicar. Entonces lo que van a ver que más hacen los programas de farmacovigilancia es comunicación del riesgo, y son expertos en comunicación del riesgo y todas esas cosas que están relacionadas con eso. Otro es regular, y entonces el registro sanitario del medicamento pone una regulación, dice estas son las indicaciones aceptadas, estas otras no están aceptadas, estas advertencias, estos grupos poblacionales, etcétera, etcétera, y administrar ya más a nivel institucional, y es decir, estos medicamentos solamente se van a utilizar bajo la aprobación de un, de un comité institucional de medicamentos que va a decidir cuándo usarlo, cuándo no, de manera que ese gestionar está muy limitado a esto. Yo creo que realmente la gestión que debemos hacer es un cambio epistémico y cultural, que nos permita mirar un objeto de conocimiento un poco distinto, desarrollar herramientas metodológicas consecuentes con esa nueva mirada al objeto de conocimiento, y que nos permita tener prácticas distintas. Miren ustedes las prácticas que tenemos nosotros actualmente. Sin lugar a dudas, hay interesantes avances, hay algunos logros, identificar algunas reacciones adversas de medicamentos que de otra manera hubieran pasado desapercibidas, pero seguimos todavía con el fantasma de la talidomida, y algunos siguen diciendo que todavía tenemos un gran problema de reacciones adversas al medicamento, esto que lo coloca como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad. Pero la práctica en países como el nuestro, lo que uno puede ver en las instituciones es que la práctica es hay que cumplir la norma. Entonces, con sus requisitos de habilitación hay que colocar un chulito en la lista de chequeo, es decir, tenemos sistema de farmacovigilancia, tenemos sistema de seguridad del paciente, y hay un referente de farmacovigilancia, hay una hojita de notificación, al INVIMA le decimos cada cierto tiempo que no hubo reacciones adversas a medicamentos y para de contar. Se ha convertido en una cosa muy de cumplir la norma, que tiene que ver también con esta cosa de legitimidad, ¿no? Y creo que la manera como estamos organizados como sociedad es bastante cuestionada por la mayoría de la población, todas las áreas. Entonces, en la medida que tengamos sistemas que estén mostrando que hay una preocupación por el bienestar de las personas, pues creo que eso ayuda a construir legitimidad. Creo que esa es parte de lo que se logra con estos sistemas, ¿no? Entonces, es ayudar a legitimar un sistema bastante complicado de defender, ¿no? Un sistema de salud, un sistema de organización social bastante
difícil de defender. Y claro, todo esto que estamos transfiriendo el riesgo desde los más poderosos hasta los menos poderosos, los que tienen mayor capacidad en diferentes, digamos, económica, política y cultural, a los que menos la tienen. Eso es un poco lo que estamos haciendo, de manera que nosotros no podemos preocuparnos es que el INVIMA no es como la FDA, el INVIMA no puede ser como la FDA, el INVIMA no podemos meternos en una carrera loca a tratar de ser como la FDA, tampoco podemos continuar haciendo lo mismo ni intentar seguir a esos países desarrollados. ¿Por qué? Porque es que eso corresponde a otras realidades. La FDA se viene construyendo desde 1906, cuando la crearon, en el primer momento ya ha venido teniendo unos desarrollos muy ligada al desarrollo de la industria farmacéutica norteamericana. Entonces ahí esa es una historia que no vamos a poder repetir nosotros, ni la de los coreanos, los tigres del sur, ni nada de esas cosas. Tenemos que tener nuestro propio camino. No podemos seguir haciendo lo mismo, pero tampoco podemos matarnos tratando de seguir haciendo lo que hacen otros que consideramos desarrollados, por dos razones fundamentales. La primera, una razón histórica, y es que las condiciones son distintas y eso no se va a repetir nunca, en ninguna parte. Y segunda, por una razón ética, y es que yo creo que el lugar donde están ellos no es un buen lugar. Creo que esta manera de entender la cosa ha llevado a que los sistemas funcionen como están funcionando y en mi opinión no funcionan bien, tienen muchos problemas. Entonces creo que por esas dos razones no deberíamos seguir haciendo lo mismo. Creo que hay que empezar a repensar y ser consecuentes con ese repensar estos conceptos básicos. Este concepto de salud, enfermedad, atención como un continuum, ¿no? Que salud aparte, enfermedad aparte, es un continuum, salud, enfermedad, atención. Lo que consideramos salud lo estamos delimitando en contraste siempre con lo que consideramos enfermedad, y si consideramos algo enfermedad es porque lo vamos a atender. Entonces ahí hay un continuum donde creo que la industria farmacéutica y en general lo que algunos llaman el complejo médico industrial ha jugado un papel y juega un papel muy importante en dirigir qué entendemos por salud y cómo la enfrentamos. Y creo que eso hay que romperlo. Cuando uno mira la definición de OMS, la definición que todos de alguna manera compartimos, no, pero es que aquí la definición va más allá de lo biológico, incluye lo social, lo emocional, no sé si, pero en la práctica eso no funciona. En la práctica es otra cosa distinta. Algunos hablan y dicen, en vez de hablar de este concepto de salud, enfermedad, atención, podemos hablar de buen vivir. Entonces nos metemos en otro video distinto y decir, bueno, podemos hacer cosas distintas para tratar de mirar cómo garantizar el buen vivir para toda la población, entendiendo que el buen vivir, y ahí uno podría empezar a matizar algunas cosas, uno puede ser diabético y tener buen vivir, por supuesto. Uno puede ser hipertenso y tener buen vivir, por supuesto. Uno puede tener cáncer y tener buen vivir, un cáncer terminal y tener un buen vivir, por supuesto, que lo puede tener, ¿cierto? De manera que es una idea distinta, y mirar el medicamento cómo se relaciona con ese buen vivir, en una perspectiva completamente distinta, más que como un negocio, porque el medicamento, y aquí es lo único que quiero mirar del medicamento, propongo que lo miremos en diversas caras. Una cara que podríamos llamar bioquímica, su estructura molecular, su capacidad de unirse a un receptor, de modificar la función fisiológica, que puede estar correlacionada o no con una cara clínico-terapéutica. Entonces ayuda a que la gente viva más años, ayuda a que la gente tenga menos dolor, o que no tenga dolor, o que esté mejor. Esa es una cara clínico-terapéutica. Entonces el medicamento tiene, por un lado, toda esta parte de una molécula, unos recipientes y un proceso de fabricación industrial, que es, digamos, la parte que podríamos decir interesa mucho más a los farmacéuticos, una parte fisiológica, los efectos farmacológicos, lo que nos interesa más a los farmacólogos, una parte clínica terapéutica que le interesa mucho más a los clínicos, pero también el medicamento tiene una cara económica más allá de estudios de farmacoeconómicos, una cara económica que tiene que ver con las inequidades del mundo. El medicamento tiene una cara política que tiene que ver con esta medicalización galopante en la cual vivimos nosotros en la sociedad moderna, todo lo que queremos resolver con medicamentos. Una cara simbólica, cultural, y es cómo entendemos, qué entendemos por salud y cómo la interpretamos, creo que eso es importante. Y finalmente una cara ambiental sobre la que ya les había mencionado. De manera que creo que en esta cosa de desarrollar nuevas prácticas es tratar de ser consecuentes con un concepto distinto de salud y una mirada diferente del medicamento que nos permita pensar y avanzar en un camino diferente, el camino propio, el camino que nos permita identificar cuáles son nuestros problemas, poder construir un enfoque nuestro independiente de las presiones no digamos de las presiones porque siempre van a estar independientes, realmente independiente, autónomo con respecto a la industria farmacéutica,
que nos permita construir las soluciones nuestras, no soluciones tropicales, soluciones nuestras a los problemas nuestros, con los recursos nuestros, que nos permita realmente contribuir al buen vivir de la población. Creo que ese es el reto desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista ético, ya para finalizar, ¿cuáles son los valores que hay detrás de esto? Y sin lugar a dudas hay un predominio de los valores del mercado. Entonces tenemos una idea de sociedad donde lo importante es aumentar la productividad, aumentar el crecimiento económico. Eso es lo fundamental. Todo lo demás es subsidiario al crecimiento económico, todo lo demás es subsidiario al crecimiento económico. Entonces nos dice, mire, es que nosotros debemos lograr un equilibrio entre la salud pública y los intereses del mercado. Entonces vamos a lograr ese equilibrio está acá. Ahorita no estamos en muy buen equilibrio, pero podemos hacer muchas cosas para lograr ese equilibrio. No estoy muy seguro que sea posible ese equilibrio. Creo que lo que sería interesante es empezar por reconocer que en esto, en este, llamémoslo un campo social, confluyen diferentes sujetos sociales, diferentes actores sociales, si los quieren llamar ustedes así, actores que tienen intereses, necesidades, recursos y perspectivas distintas y dinámicas, y ese es me parece el punto clave, porque por alguna frecuencia uno le dice, no, mire, es que todos queremos la salud pública. Entonces, ayer hubo una audiencia ahí de la industria farmacéutica que van a hacer una política industrial farmacéutica colombiana, y entonces todos los de la industria farmacéutica dicen, nos interesa la salud pública, nos interesa la salud pública, nos interesa la salud pública. Creo que el punto clave es arrancar colocando sobre la mesa que tenemos intereses distintos. El punto clave es, somos diferentes actores con diferentes intereses, con diferentes necesidades, con diferentes recursos. Claro, ellos tienen una capacidad de lobby impresionante por su dinero, por su tradición, por una cosa, la trayectoria política del país. Eso uno no puede ser inocente con eso, pero tienen recursos distintos. Bueno, y a esos recursos, ¿qué le ponemos nosotros? ¿Qué le podemos enfrentar? Pero además también tiene una perspectiva distinta, una perspectiva muy medicalizadora, donde el medicamento juega un elemento central en la atención de la salud, de manera que eso hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, eso es, en mi opinión, es para poder mirar qué valores realmente van a predominar, hay que ponerlo sobre la mesa, para poder con base en eso decir, bueno, nuestro modelo de investigación, innovación y desarrollo está bien por el lado de las patentes o hay que repensarlo, porque hay un grupo importante de personas que está diciendo desde hace ya varios años que hay que repensar la manera como estamos investigando, innovando y desarrollando medicamentos. La forma como funciona el registro sanitario hoy en día también tenemos que repensar, es decir, bueno, estas diferencias, cómo funciona el registro sanitario, porque finalmente el registro sanitario está sirviendo como un chulito final para que la industria farmacéutica empiece a vender sus medicamentos, clavándose la responsabilidad de los efectos adversos, por lo menos, ¿no? Eso es bien problemático, ¿no? Y el registro sanitario está metido con muchísimas presiones. Claro, igual en la comercialización, en la definición de precios y en la manera como lo utilizamos. Entonces, tenemos que mirar cómo los valores de la salud pública se imponen en la manera como investigamos, en la manera como registramos, como comercializamos, como definimos un precio y utilizamos los medicamentos. Si no colocamos eso sobre la mesa y lo ponemos en discusión clara, creo que va a ser muy difícil avanzar. De manera que vuelvo con la invitación, con los dos componentes, es repensar lo que hacemos en farmacovigilancia, lo que entendemos por farmacovigilancia, y avanzar en construir un camino propio, sin temor de que nos digan que somos tropicales, atrasados. No tengo dudas que hay que tener algunas cosas armonizadas para poder tener diálogo con ellos, pero hay que tener un camino propio, autónomo e independiente. Muchas gracias.